Bienvenidos a un nuevo episodio de Más que Medios. Hoy tenemos el honor de tener a Lucía Dolz, directora de la revista Lucía se casa. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Encantada de estar aquí con vosotros. Lo que vamos a hacer, Lucía, el equipo ha preparado unas preguntas muy concienzudamente para conocerte mejor y todo el proyecto de la revista, pero no siempre se respetan, ¿vale? Bueno, las intentaremos seguir. Así que lo primero es conocer un poco más sobre ti. Si te podrías definir, contarnos quién eres, brevemente. A ver, brevemente. Bueno, soy valenciana, pero vivo en Madrid hace 25 años. Llegué a este sector por casualidad, a nuestro sector nupcial, ¿vale? Bueno, yo hice arquitectura porque mi abuelo era constructor y era un tema de familia. Y bueno, la vida te va llevando por aquí, por allá, pero hasta que llegué a Madrid, y en Madrid tuve contacto con una editorial, y bueno, empecé a trabajar con ellos y descubrí la vocación de mi vida. Y por cosas que me definan, pues yo considero que soy un alma libre, pero con los pies sobre la tierra. Creo que siempre hago o intento hacer lo que debo, a pesar de, bueno, de lo que cuesta. De lo que cuesta. Me apasiona lo que hago. Creo que el mundo es de los valientes, sin duda alguna. Y bueno, yo creo que cada uno es de una manera, pero yo siempre he pensado que el tiempo pasa muy rápido, que el tiempo es sagrado y que se pueden hacer tantas cosas. Entonces, en definitiva, soy una persona que le pongo pasión o lo intento a todo lo que hago y no paro nunca, pero porque va conmigo, ¿no? Sospecho que esa manera de ser, esa Lucía era la de hace 20 años también. Siempre he sido así, siempre. Yo he sido de las que he pensado que el universo era mío. O sea, aunque suene muy... es así, de verdad. ¿Y en qué momento en ese universo dices, voy a montar la revista, me voy a lanzar con esto? Pues mira, cuando llegué a Madrid, yo llegué a Madrid porque por el camino surgió un novio que era francés pero vivía en Madrid, y entonces un día me puso el anillo y no me casé con él, pero dije, bueno, vamos a intentarlo. Y entonces llegué a Madrid, partí de cero y bueno, tuve contacto a través de él, que era fotógrafo de moda, tuve contacto con mi primera editorial. Yo siempre he sido una lectora empedernida, coleccionaba revistas, o sea que al final todas las cosas te van guiando hacia y luego te das cuenta, ¿no?, con el tiempo, pero lo importante es que cuando no paras y aprovechas todas las oportunidades, yo creo que llega un momento en que realmente te encauzas, ¿no? Y bueno, y esto fue así. Yo llegué a esta editorial, me dieron la oportunidad y ahí descubrí la vocación de mi vida. Estuve trabajando 4 años y medio ahí, realmente tocando todos los departamentos, con lo cual puedo decir que me hice el Mega Máster. Y nada, y luego terminó ese periodo y en aquel momento, al final también cuando trabajas intensamente, tienes muchas relaciones, conoces a mucha gente y surgió la oportunidad y yo tenía 2 socios, era un grupo de empresas que me ofrecieron, querían lanzar una revista al mercado en el sector nupcial y bueno, y me ofrecieron esta oportunidad y de ahí surgió Lucía se casa, que no se llama Lucía porque yo me llame Lucía. Ah, no. No. Lo daba por hecho. No. Todo el mundo lo da por hecho, pero no. A ver, realmente nosotros nacimos en el 2005, se lanzó el primer número y el proyecto se hizo en el 2004. En ese momento, al final, Lucía se casa, realmente Lucía es una silueta de mujer que reúne, vamos a decir, todas las características supuestamente de una novia cuando se va a casar. Entonces lleva la falda pomposa como de princesa, los estiletos, lleva un tocado como símbolo de glamour, una flor de feminidad y luego, por supuesto, el punto frívolo no menos importante, que es el brillantón, ¿no? Entonces, era una silueta dorada hecha en stamping para que realmente
fuera como una especie de espejo, ¿vale? Y entonces cuando ya se tenía eso, trabajaron 2 equipos de diseñadores diferentes. Cuando ya se tenía eso, se dijo, vale, entonces tiene que ser esta silueta, fulanita se casa. Era un nombre atrevido porque en aquel momento, pues fíjate, hace casi 21 años, ¿vale? Pero bueno, al final Lucía era el nombre más puesto a niñas tanto en el 2003 como en el 2004, y a día de hoy no se ha apeado de los 5 primeros puestos. Entonces, bueno, Lucía viene de luz, Lucía es un nombre concreto, o sea, quiero decir que Lucía es Lucía. Entonces, al final, yo creo que, bueno, se habló, a todo el mundo le gustaba y por eso se llamó Lucía. O sea, para mí era, jolín, es que yo me llamo Lucía y evidentemente todo el mundo después de tantos años se piensa que es por mí. Digo, no, de verdad que me hubiera gustado más que tuviera otro nombre para que no, ¿sabes? Pero bueno. Es verdad que hace 40 o 50 años no había tantas Lucías. No, pero ahora hay muchísimas. Ahora llega toda la generación que se va a casar, por lo cual, oye, una visión de negocio a largo plazo. No, además es que Lucía es que es un nombre muy, o sea, es que es bonito. O sea, yo me llamo Lucía, pero es que es bonito. Sí, además no se puede jugar con él, no se puede hacer... Exacto, no, a mí jamás en la vida nadie me ha llamado Lucy, jamás. O sea, Lucía es Lucía. Sí, quien se llama así da gusto. O sea. ¿Y el propósito de la revista En Origen es el mismo que ahora? ¿O el posicionamiento o lo que se quería decir? A ver, sí, en Origen, en parte. En Origen sí, porque evidentemente yo creo que cuando tocas el mundo editorial y trabajas y tocas un poco todos los palos, y luego además yo ya venía porque al haber sido una coleccionista de revistas y devoradora de libros, una de mis aficiones era ver siempre qué me gustaría encontrar a mí en las revistas, cuando yo no tenía nada que ver porque no pertenecía a ese mundo, luego ya pertenecía. O sea, como consumidora. Como consumidora, exacto. Entonces, cuando ya empecé y estaba en el sector, pues un poco yo siempre, o sea, se unió, vamos a decir, como mi vocación que afloró con mi pasión, con mi realidad, ¿no? Y entonces yo siempre pensé que había que ofrecer un producto de calidad, por eso En Origen yo siempre tuve claro que tenía que ser un producto de calidad, que tenía que ponerme en el lugar en este caso, de los novios cuando se van a casar, ¿vale? Porque al final están en un estado especial y todo no les vale, que tenía que darles lo mejor y que... Bueno, al final yo creo que es ponerse en el lugar de uno e intentar que a nivel de información sea lo más veraz posible, que a nivel de imagen sea guau, y que las novias o los novios, ¿no?, se identifiquen con este producto y sepan que todo lo que encuentran en Lucía se casa es tendencia, es bueno y es de calidad. Entonces, eso siempre lo perseguimos. Nunca bajamos ese estándar en ningún momento. Es muy difícil no prostituirse, también te lo digo, pero después de casi 21 años puedo decir que nunca nos hemos prostituido, ¿sabes? Y oportunidades han habido así, como les pasa a todo el mundo. Siempre hemos sido muy fiel a nosotros, a nuestra filosofía. Y bueno, ya sí hemos ido pico y pala, ¿sabes? Evidentemente, hace 21 años todo era diferente, a nivel tecnológico no tiene nada que ver. De hecho, Lucía se casa nació en la editorial que es Ediciones Lisa Tarín, nació con la idea de impreso y después del femenino, vamos a decir, ir hacia el masculino. En ese momento entró en juego ya toda la parte tecnológica, ¿no? Entonces empezaban a hacer las primeras webs que eran ad hoc. Entonces, al final decidimos tomar el camino de la tecnología y quedarnos únicamente con Lucía se casa en impreso, no tener más cabeceras, ¿no? Y dedicarnos únicamente a los novios. Entonces, evidentemente, en cuanto a posicionamiento, hemos cambiado un montón porque estamos trabajando todo el día porque al final es que es fundamental. O sea, tener un buen tráfico, tener unas buenas redes. Hoy en día el mercado exige que si juegas en primera línea estés a todo y seas bueno en todo. Con lo cual no dejamos de trabajar nunca, Miguel. El consumidor está en todos lados. Sí. Entonces, ¿qué os ha afectado más? ¿El cambio de consumidor? Sí. O por ejemplo, que seguramente va ligado, la aparición de redes sociales, digitalización, etcétera? Pues yo creo que no nos...
Aceptado sí, positivamente. O sea, sí, no, si te soy sincera, yo creo que no es que nos haya afectado más una cosa que otra. O sea, nosotros simplemente nos hemos adaptado. Entonces es como llegan las redes sociales. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos? Yo creo que las redes sociales tienen una parte muy interesante, pero tienen una parte súper dañina. ¿Vale? Pero bueno, hay que quedarse con lo realmente positivo y con lo que tú puedes hacer y con lo que tú puedes sumar. Al final las herramientas, o sea, te quiero decir, es como a nivel también digital. A nivel digital, pues ha habido épocas donde las newsletters han sido importantísimas porque tenían una tasa de apertura brutal. Luego ha sido de manera masiva, con lo cual todo ha caído. Luego de repente, o sea, que tú te vas adaptando a todo lo que va surgiendo tecnológicamente porque tiene que ser así. Al final, cuando intentas darlo a lo mejor, tienes que estar a la última de todo, ¿no? Entonces, no es que nosotros no, nos hemos adaptado, Miguel, e intentando hacerlo pues, lo mejor posible y rodearnos de profesionales cuando hemos tenido, cuando no hemos sabido llevar adelante un proyecto, ¿sabes? Sí, además no puedes, yo se lo digo mucho a mis clientes, digo, seríamos más felices seguramente con esta marca sin redes sociales, pero eso no se va a dar, ¿vale? O sea, claro. Que las tenemos y nos tenemos que adaptar. Sí, sí. ¿Y la competencia cambia mucho también en estos 20 años? ¿O sí. ¿Más dura antes o ahora? Era más dura antes. Pero ¿sabes por qué era más dura antes? Porque antes nosotros no estábamos donde estamos ahora. Entonces, al final... Por el posición. Claro, cuando nosotros nacimos éramos una editorial independiente. Luchábamos contra gigantes. ¿Vale? Entonces, no sé, puedes llamarlo como quieras, pero yo siempre pensé que iba a ser mejor. O sea, pero no por nada, sino porque al final, cuando tú trabajas, apuestas, porque al final esto es una apuesta donde intervienen muchas cosas, no solamente el trabajo, ¿vale? Pero bueno, yo pensaba que tenía capacidad para ello, que no dudé en ningún momento que la gente que me acompañaba tenían que ser profesionales y siguen acompañándome. O sea, yo tengo, por ejemplo, el mismo equipo de moda desde hace 20 años, ¿sabes? Y bueno, hay mucha gente con la que seguimos trabajando, desde siempre. Y luego otros que se han incorporado. Pero, quiero decir, yo creo que cuando tienes las cosas claras, pisas en donde tienes que pisar y conoces y te rodeas de gente que te ayuda, entonces, bueno, vas creciendo y hoy en día la competencia me parece menos, a lo mejor no me afecta tanto, aunque me afecta porque la competencia siempre es buena, ¿sabes? Y tienes que estar atenta a todo lo que se mueve, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que es buena, pero antes me afectaba más porque antes, claro, no estábamos tan bien posicionados al final. Bueno, yo tengo la misma mentalidad. Cuando vamos a conseguir una cuenta, yo siempre digo a mi equipo, estoy seguro que lo vamos a ganar luego, obviamente. Claro. La gala son. Pero es que afrontar algo pensando que no va a salir, es una pesadilla mental. Entonces siempre es, vamos a ir mejor. Sí. Entonces quizás me paso a veces de positivo, pero es mi manera de traccionar el trabajo. Bueno, y yendo ya a lo que son las bodas puras, me imagino que ha cambiado bastante, ¿no? Mucho, las bodas, mucho. 20 años. Mucho, sí, mucho. Antes, pues vamos a decir que era A, B, C y D, quiero decir, era sitios de celebración, la novia que se ponía el vestidazo, tal, y bueno, era algo, bodas muy grandes, tenía otro concepto totalmente diferente. Ahora estamos en un momento donde, primero, de diversidad absoluta, ahora se mira la boda como una experiencia. Y se trata de, vamos a decir, de celebrar un evento o como el concepto que se tiene ahora, o una fiesta donde para tus invitados y tu familia sea toda una experiencia, ¿vale? Entonces las bodas son más pequeñas, ya no se invita tanto por compromiso, es que ha cambiado tanto, es que es una pasada. Luego, por ejemplo, ahora mismo hay menos bodas
Menos bodas, yo creo que no, por supuesto, muchas menos bodas religiosas, muchísimas más bodas civiles. Estamos en un 70% de divorcios, que eso también contribuye. 70% de divorcios. Un 70% de divorcios. Bueno, eso tiene un punto bueno para el negocio porque es claro, eso te iba a decir, que al final por eso hay tantas segundas bodas. ¿Vale? Entonces vamos a decir que un poco la carencia de primera boda ha sido sustituida por la segunda. Y en la segunda boda la gente es mucho más, yo creo que es plenamente consciente de lo que está haciendo, tiene otro poder adquisitivo normalmente y bueno, es súper curioso, a nosotros nos llama mucho la atención en la redacción porque cuando vemos o nos llegan bodas de segunda, que nos llegan muchas, es increíble lo que te cuentan porque parece que nunca en la vida se hayan enamorado, o sea que es como que no sé, que yo a veces digo, uy, pero si tiene hijos, tiene vida pasada, ¿sabes? O sea, que eso es muy curioso. O sea, tienen la boda que quizás habrían querido. Sí, exacto, que a lo mejor tuvieron una primera boda donde o eran muy jóvenes o lo que ¿sabes? Y ahora son totalmente conscientes de lo, no es que antes no fueran conscientes, pero bueno, había otros factores, ¿vale? Y ahora pues hacen lo que realmente siempre han querido hacer, ¿no? Entonces buscan siempre sitios peculiares, ya a lo mejor no es el sitio de celebración típico, ¿vale? Porque, no sé, prefieren que sea menos, pero con más calidad, ¿no? Entonces, y sorprender. Entonces, bueno, ya te digo, luego por otro lado también se llevan mucho las bodas, ahora las bodas son temáticas, entonces todo gira alrededor de un tema que tiene que ver con los novios o con sus momentos, ¿no? Especiales. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, hemos visto bodas en un garaje. En un garaje, ¿sabes? Muy te quiere decir. Aquello, ¿no? O sea... Sí, sí. Bueno, pero no sabes lo que montan, o sea, tremendo. Bueno, el otro día llegó a la redacción una boda heavy, ¿vale? Que eran los dos heavies y quería que todo fuera en torno a esta temática. Lo celebraron como en un descampado, contrataron cuatro grupos de heavy, bueno, pero no sabes lo que montaron, pero la boda fue espectacular, ¿eh? O sea, ellos la invitación viene en dress code heavy. No, pero te digo que él iba con falda, bueno, te quiero decir, con todas con los calcetines, donde llevaba bordado en un lado una calavera, en el otro lado ella que le gusta mucho los unicornios, o sea, te quiero decir, todo, bueno, y sí, la gente iba, sí es verdad que luego cuando vimos la boda, la gente iba un poco con indumentaria acorde a la boda y ellos iban con la indumentaria acorde, pero iban espectaculares. O sea que al final te das cuenta que cuando uno tiene un propósito y dice, bueno, pues yo quiero hacer este tipo de boda porque ha sido mi sueño, pues ¿por qué no? O sea, quiero decir, eso es lo bonito, ¿no? Y además que ahora intervienen muchos profesionales, ¿sabes? De las bodas. Antes, bueno, intervenían, vamos a decir, 4, ahora son muchos más, ¿no? Y contribuyen a que realmente ese día, o sea, que hoy en día yo creo que es el evento social por excelencia. Sí. O sea, a mí me encantaría que hubieran más, pero yo creo que este se lleva el premio, ¿no? Entonces, yo creo, para mí, siempre la boda ha sido, yo creo que es la puesta en escena mejor del mundo. Y ahí fluye todo. Entonces, ¿por qué no? Bueno, imaginación al poder, ¿no? Mientras tú cuides las cosas y las hagas, te quiero decir, y que no se convierta en un circo, bueno, te quiero decir, son días memorables, ¿no? Con lo cual... Sí, yo ahora justo estoy viviendo las segundas, terceras bodas de todo mi grupo. De los amigos, ¿no? Que la gente es como, ahora sí, o sea, ahora voy a hacer lo que quiero. O en la prueba de menú, algo curioso de que ven mis amigos es que ya no hay suegros ni padres. Claro. Claro, vamos los amigos a la prueba del menú y es un poco pues, más distendido, que en el fondo al final van a elegir las parejas, ¿no? Claro. Pero es verdad que es esa sensación de ya o lo estoy pagando yo todo, que también te da la decisión porque quizás no pagan padres, o disfrutar porque antes tenía condicionantes que ahora no tengo. Es decir, ya tengo 40 y pico años, voy a hacer la boda que siempre he querido. Todo este tema visual
seguramente tiene algo que ver muy fuerte en las redes sociales, ¿no? Tanto Mucho. previo, durante y posterior. Mucho. Ahora ya no existe el álbum de fotos. O sea, a ver, existe. Bueno, pero quiero decir, el álbum, ¿no? Claro, antes tú te reunías con la familia en el salón de tu casa, de tu nueva casa, y entonces los padres, los suegros, los amigos, ¿sabes? Y bueno, y era fenomenal, las cervecitas, tal, y era un momento estupendo. Pero ahora todo se comparte. Entonces, al final, el álbum de tu boda está en las redes sociales, desde el principio hasta el final, ¿sabes? Entonces, hoy en día la imagen y el movimiento es fundamental para todo, aparte de la tendencia de tenerlo que mostrar absolutamente todo. Pero es lo que se lleva. Y en esta tendencia de mostrarlo todo, entiendo que los influencers también tienen un papel fuerte. ¿Hay influencers puros de boda o es muy clave, entiendo, cuando se casan, ¿no? Bueno, sí, puede ser que haya algún influencer de boda. Lo que pasa es que la boda es un nicho, vamos a decir, es muy nicho, ¿vale? Entonces, para hablar claro, al final hay muchas influencers que se casan y sacan su boda y hablan de su boda, pero me refiero cuando estás hablando específicamente de las tendencias del sector. Hablar de las tendencias del sector solamente lo puede hacer una persona que trabaja día a día con ello, porque es muy nicho, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, hay influencers que hablan de temas determinados, pues como invitadas o, no sé, o wedding planners, ¿sabes? Sí, pero es verdad que es una temática complicada para ser especialista. Tienes que conocer, es que es muy nicho. Entonces tienes que, y además el mundo de las bodas, vamos a decir, es un mundo de a pie. O sea, que decir, la mayoría de las empresas son talleres, son gente, lo que yo digo, de profesiones libres, o sea, artesanos. Entonces son pues de a pie. Entonces, bueno, evidentemente hay grandes grupos que no son tan de a pie, pero bueno, hay que conocer mucho para poder ser especialista, vamos a decir, en este tema de las bodas. O en el mundo nupcial, porque es como engloba más cosas. ¿Y cómo ves el futuro, los próximos 5 años, por ejemplo, de la revista? ¿Por dónde...? Pues sin dar todas las pistas a la competencia, pero ¿por dónde va? No, yo creo que pues yo me veo pues mejor. O sea, quiero decir que al final yo creo que todo tiene sus tiempos, quiero decir. Nosotros seguimos haciendo print porque realmente el consumidor lo demanda. Porque seguramente tenga más valor el print. Yo cuando veo print, ten en cuenta que al final cuando eres nicho, o sea, el consumir o vamos a decir leer Lucía Secas esta revista es una experiencia, ¿vale? Es decir, el tocar el papel, el ver cómo se muestran las imágenes, la maquetación, todo. Entonces yo creo que cuando tú te vas a casar, bueno, estás en un estado especial y donde quieres que todo sea lo máximo, ¿no? Entonces tú compras la revista y quieres disfrutarla con tu pareja, con tu familia, ¿sabes? Entonces, es cierto que el público joven, muy joven, ya no consume tanto kiosco, ¿vale? Pero no hay problema porque nosotros tenemos en la web una shop donde se compra la revista física a través de la web de Lucía se casa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros lanzamos pedidos todas las semanas. Entonces, la gente que está acostumbrada a comprar las cosas online, pues compra la revista en lugar de ir al kiosco, ¿vale? Entonces, de momento nosotros... a la gente le encanta, seguimos vendiendo prácticamente, tenemos la misma tirada y seguimos vendiendo prácticamente el mismo porcentaje, sigue funcionando. Te puedo decir que el 98% de nuestros clientes quieren estar en papel, con lo cual, mientras esto sea así, pues seguiremos. Al final el mercado marca las pautas o la durabilidad de cada uno de los productos, ¿no? Entonces, yo creo que hacemos un producto muy bueno, donde prima la calidad y donde prima yo creo que el buen hacer.
y siempre tratamos de dar lo mejor y bueno, de momento funciona muy bien y si dentro de 5 años pues no funciona igual de bien, Miguel, pues pasaremos a otra cosa, pero porque bueno, siempre estamos... A mí lo decía mucho, nosotros tenemos mucho cliente de retail y decían, las tiendas van a desaparecer, nadie va a ir a las tiendas y la gente sigue yendo a tiendas y comprando online. Claro. Es decir, los modelos no han cambiado tanto, es verdad que lo digital ha impactado, pero los jóvenes siguen saliendo y siguen visitando cosas. Y además yo creo una cosa, que cuando tú vas a consumir algo que realmente te importa, tú quieres verlo, quieres tocarlo. Tú compras online, o sea, te quiero decir, compramos muchas cosas online, pero compramos sobre todo cosas que no nos importan demasiado y que no tienen un precio elevado. Cuando es algo que tiene un precio elevado, no lo compras. Bueno, a ver, hay excepciones, hay cosas, hay marcas que tú ya conoces y sabes perfectamente y lo tienes controlado y dices, bueno, pues lo compro, ¿sabes? Pero la mayoría de la gente joven lo que compra, que hoy en día son los más punteros evidentemente en todo el comercio electrónico, compran cosas que no tienen un precio elevado y que realmente seguramente dentro de 2 meses lo van a tirar a la basura o dentro de 6, ¿sabes? Entonces al final yo creo que... Y esos jóvenes, bueno, esta generación Z ya están llegando a estas Lucías que ya están llegando a casarse, sí. Entiendo. ¿Son muy diferentes las bodas que este grupo que hemos dicho ahora, por ejemplo, de segunda tanda nuestro? Bueno, son diferentes. Yo creo que son diferentes en cuanto tienen... A ver, esto igual no está bien decirlo, bueno, pero yo lo digo. No todos son iguales. No todos son iguales, pero yo creo que son diferentes en cuanto ahora mismo tienen mucha inseguridad. Y esa inseguridad se la dan las redes sociales. O sea, quiero decir, al final ven tanto, que yo creo que al final no se ubican, ¿vale? Y luego además que sí que notamos que ahora mismo hay, vamos a decir, una pequeña... O sea, antiguamente las jóvenes, vamos a decir, tenían más personalidad que ahora. Ahora se dejan más llevar, ¿vale? Pero al final es la información, la cantidad de información que reciben diariamente, ¿vale? Entonces tienden mucho a imitar, ¿vale? Antes, sí, hombre, evidentemente había tendencias y la gente había gente que seguía las tendencias, pero es que ahora es en extremo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que eso es en lo que son diferentes, ¿vale? En que tienen más inseguridad y entonces necesitan visitar mucho, o sea, les cuesta mucho tomar decisiones, ¿vale? Pero por el resto y que, bueno, y también que hoy en día, pues al final también las bodas, pues lo quieren ver como si fuera una experiencia. Entonces se han introducido como muchas cosas nuevas, como el show cooking, como por ejemplo ahora mismo se están empezando a llevar las bodas .0, ¿sabes? Donde realmente no hay alcohol en las bodas. O sea, es increíble, pero bueno, quiero decir, cada uno, o sea, al final... se trata de adaptarse, es verdad, o sea, se trata de adaptarse a lo que realmente quieren los novios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay el glitter bar, el tattoo bar, por ejemplo, eso hubiese sido impensable. O sea, que tú te vas a una boda y de repente sales con un tatuaje, o sea, perdona, el tatuaje es para toda la vida, ¿sabes? Bueno, pues al final es como una experiencia más, ¿no? Y como eso, todo, ¿sabes? O, por ejemplo, no se concibe hoy en día una boda sin música en vivo, ¿sabes? O sea, que son elementos que se van añadiendo y que evidentemente estas nuevas bodas todas funcionan así. Pues ya vamos a dar salto ahora un poco a empresaria, ¿vale? Porque, bueno, es una opción y además cada vez se habla más en general en los podcasts y para los jóvenes siempre hay esa oportunidad, o no tan joven, porque siempre se puede emprender con 40, 50 o 60 años en cualquier caso. ¿Cómo eres como empresaria? Pues a ver, esto es difícil, ¿vale? Porque al final, vuelvo otra vez a lo que te comentaba antes. Yo creo que es importante conocer el terreno que pisas, fundamental. O sea, tú no puedes pensar en montar una empresa... no dices, yo podría montar una revista de cualquier cosa. No. A ver, lo puedes hacer.
Sí, ¿vale? Lo puedes hacer, pero yo creo que el éxito no está en que tú emprendas una cosa, el éxito está en que te puedas mantener, ¿vale? Y que realmente sea una forma de vida, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que conocer el terreno que pisas. Yo te puedo decir que he vivido el mundo de la empresa toda la vida, porque mis bisabuelos por ambas partes ya eran empresarios, pero a ver, puede ser que yo lleve en mi ADN esto de que yo siempre, a mí me han educado para hacer lo que debía de hacer, siempre, ¿vale? Pero todo esto también ha cambiado mucho y el mundo de la empresa no era antes como es ahora. Ahora yo pienso que hay muchas más dificultades. Entonces es importante... Ahora hay más que antes. Muchas más, muchas más. Para mí muchas más, porque antes se vivía de otra manera, era todo más fácil. Antes, cuando tú trabajabas, cuando tú tenías una idea y la ponías en práctica y lo llevabas y trabajabas y apostabas, realmente podías tener un futuro exitoso. Hoy en día es muy complicado porque hay muchas trabas, muchas. Y entonces... Y bueno, te quiero decir, el mundo de la empresa no se apoya a lo que se debería y se olvida de que damos mucho trabajo. Pero bueno, es lo que hay, entonces tienes que luchar contra todo, ¿sabes? Y esto es así. Pero si tú conoces tu trabajo y te rodeas de profesionales, de buenos profesionales, ¿por qué no? O sea, que decir, a nosotros nos ha funcionado, pero Miguel, es como lo que hablaba antes, al final no hay secreto, es trabajar, 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 invertir, invertir, invertir y no paras nunca. Yo pensaba cuando era más joven, decía, bueno, pues cuando sea mayor ya no trabajaré tanto, trabajo más que nunca y tengo 3 hijos. Y no te cuento los sacrificios que he tenido que hacer desde siempre, ¿sabes? Pero bueno, cada uno toma sus decisiones y ya está. Porque algo que me ha sorprendido es que que haya tanto equipo inicial. ¿Cómo se gestiona un equipo en una sociedad más de tanto cambio laboral? También te digo una cosa, nosotros hemos tenido un equipo muy grande interno, ¿vale? Y llegó un momento... porque las cosas cambian, pandemia, etc., donde evidentemente todo, claro. Sí, ese equipo tuvo que reducirse y empezar a externalizar, ¿vale? Entonces, hoy en día seguimos trabajando, hay una parte interna dentro, pero hay otra parte más grande que se externaliza. Y entonces, ahora mismo estamos trabajando toda esa parte externalizada, trabajamos con muchos freelance, ¿vale? Entonces, que para mí es el secreto, ¿eh? De hecho, yo estoy encantada. Estoy contenta con mi grupo de siempre interno, pero te quiero decir, con los freelance creo que es el futuro y creo que hay que trabajar con gente que entienda y que entienda tu manera de trabajar. Y creo que ahí los que deciden ser autónomos y freelance tienen mucho ganado, porque si no, tienden a desaparecer. O sea, el consejo al que voy a emprender, que es resistencia, ¿no? Resistencia, mucho amor por lo que haces y pensar que o sea, el éxito no llega de hoy para mañana. O sea, y hay que sacrificar muchas cosas por el camino. Entonces yo creo que si lo tienes claro, ¿por qué no? ¿No? Se puede conseguir, claro que se puede conseguir. Lo que pasa que evidentemente hay que saber aprovechar todas las oportunidades y rodearte de buena gente, trabajar mucho y no parar. O sea, yo siempre he pensado que todo me aportaba, me sumaba y era una experiencia para mi crecimiento personal y profesional, ¿vale? Entonces, no detenerse. Pero bueno, también, oye, hay golpes de suerte, ¿eh? También yo no lo he tenido. Yo golpe de suerte y ha sido, estamos donde estamos gracias a pico y pala y mucho amor por lo que hago. Bueno, pero los golpes de suerte tienen que venir en momentos de pico y pala, porque si no, la suerte en sí sola no te va a ayudar.
Sí, yo creo también, pero bueno, hay veces también que tienes ideas fantásticas y, oye, porque hay gente que le pasa, ¿sabes? Que de repente tiene una idea fantástica y no sé, y lo consigue, ¿vale? Pero son momentos puntuales, pero a mí desde luego eso no me ha pasado. Oye, no te queremos quitar mucho tiempo, pero hay unas preguntas que sí nos apetece mucho hacer. Nos has hablado de la boda heavy. Sí. ¿Hay alguna boda que se pueda contar que digas, madre mía, qué curiosa o lo que acaban de hacer o que tenga tiempo? Bodas, pues, por ejemplo, tuvimos una vez una boda que estaba inspirada en la película de Up. Justo estamos hablando antes de la película de Up, ¿Sí? Maravillosa. Pues no sabéis lo bonita que fue la boda, espectacular. Y era una boda donde el novio y la novia no eran el prototipo. Vamos a ver, o sea, normalmente tú, si reúnes a 10 novias que se van a casar y les enseñas un montón de bodas y les dices, ¿cómo te gustaría casarte? Siempre van a elegir a la novia modelo, siempre. Vale. Aunque su boda no esté tan cuidada como otra, que a lo mejor no es físicamente no es la modelo, ¿vale? Entonces, esta boda inspirada en la película de Up era una novia que tenía, o sea, tenía sobrepeso, ¿vale? Y el novio también. Pues no os podéis imaginar qué boda tan bonita. O sea, que decir, al final esos novios transmitían una energía, un buen rollo. O sea, yo creo que al final realmente las bodas las hacen los novios y la gente que trabaja con ellos para lograr esa boda. Y es importante el tema económico, pero no lo es todo, ¿vale? O sea, se trata como tú cuides todos los detalles y el cariño que tú le pongas a esa boda, ¿sabes? Eso es lo que va a diferenciar tu boda de otra, ¿vale? Ya sea esta, por ejemplo, inspirada en Up o la boda heavy, o sea, porque nosotros recibimos muchísimas bodas diferentes de temas, ¿sabes? Y algunos súper sorprendentes, ya te digo, la de Up fue porque la puesta en escena era brutal. Te iba a preguntar ahora con tu tendencia favorita, pero entiendo que es que sigas cada uno, pero si tú pudieses elegir a alguien una boda y no lo tiene muy claro, ¿qué le dirías? Oye, tira por aquí, que es... Pues yo creo que si no, lo más importante es que pienses que el paso que vas a dar, que tu boda no se convierta en un circo, que no quieras porque realmente quieras que tu boda sea más bonita que la boda de tu hermana, de tu prima o, no sé, de tu cuñada, ¿vale? No. Tú tienes que hacer una boda que realmente se vea, que aflore o sea, los sentimientos de los dos, de los contrayentes, y que realmente manifieste, o sea, los gustos de los dos, ¿vale? Y que todo esté autor, ¿no? Exacto. Y que todo esté cuidado, pero sin convertirse en un circo. Que no se dejen llevar por lo demás, porque todo no es válido para todos, ¿vale? Al final tu boda tiene que identificarte a ti y, por supuesto, intentar agradar a los invitados y a la familia, ¿vale? Entonces yo creo que no se tienen que dejar llevar por las tendencias. Yo creo que una boda tiene que ser cuidada por los protagonistas y es como realmente mejor salen. Te vamos a preguntar por el error más común que se suele cometer, pero sospecho que es el de no hacer lo que querías un poco, ¿no? Sí, lo que nos has... o no hacer lo que querías o dejarse llevar por las redes sociales, por los pantallazos, por Pinterest, por cosas que realmente muchas de ellas no son reales. Y no es que no sean reales, es que no son necesarias. O sea, entender que tú llegas a donde llegas o quieres hacer esto y te tienes que adaptar. Hay muchas cosas que de verdad que no son necesarias y que no tienes por qué, que lo ha hecho la amiga, la prima, tal y cual. No, yo creo que tu boda tiene que tener tu sello o el sello de los contrayentes de personalidad, y el error es los excesos, el mostrar algo con lo que no te identifica para nada, por ejemplo. Yo creo que básicamente es eso. O
sea, o yo qué sé, o intentar celebrar una boda en la que tú no intervienes en absoluto. Yo creo que eso es un error, porque ahí falta esencia, ¿sabes? Entonces, bueno, yo por mi experiencia de todas las bodas que hemos visto que vemos muchísimo, al final nosotros no montamos bodas, pero claro, a nosotros nos llega muchísimo, ¿sabes? Oye, muchísimas gracias, nos ha encantado conocer aún más sobre Lucía se casa, aún mejor conocerte a ti, aún más, Lucía. Bueno, muchas gracias. Y ha sido un tiempo maravilloso, así que gracias por haber venido y hasta el próximo podcast de Más que Medios. Vale, muchas gracias.